Oscar Eduardo Gutiérrez Reyes, llegaste. Oscar, ya, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Bueno, entonces estamos todos. Recuérdenme, por favor, doctores, ¿en qué nos quedamos la última clase? Por favor. Terminamos de ver lo de la aceptación del literismo. Nos quedamos en De Lister. asepsia y antisepsia. Muy bien, déjenme poner la presentación ahí. Hoy tenemos que terminar con esta clase, con este tema. Ok, me dicen cuando ya todos puedan ver la presentación, por favor. Se está compartiendo. Ya se ve, ok. Muy bien, entonces quedamos de la aceptación del histerismo, ¿verdad? Fue difícil en un inicio porque se resistían pues al cambio, como todo en la historia de la ciencia, y porque era muy difícil replicar todo lo que hacía Lister, ¿no? Entonces muchos fueron a conocerlo directamente, viajaron a estudiar con él y vieron, aprendieron directamente de Joseph Lister las técnicas de asepsia y antisepsia y luego las fueron modernizando. Y de los que fueron modernizando precisamente fue un personaje que se llama Chamberlain, ¿sí? Que creó la primera autoclave para esterilización de material, esterilización de instrumental de laboratorio y se escucha cortado. A ver, espérenme. Déjeme checar el audio, por favor. A ver, doctores, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Ya me escuchan mejor? Me dicen, si se escucha cortado, me dicen, porfa, para revisar qué está pasando. Ayer, fíjense, nos hizo exactamente lo mismo la plataforma, más o menos a esta hora. ¿Sí? Como que es, no sé qué pasa. Bueno, entonces, les decía, empiezan los procesos de modernización de las técnicas de asepsia y antisepsia y se crean eh, instrumentales para esterilización como estas autoclaves. Las primeras autoclaves que funcionaban a vapor, funcionaban a presión, y de ahí viene ya lo demás, viene la modernización de estas autoclaves hasta las que conocemos hoy en día y que se utilizan hoy en día en hospitales. Y hay, ¿mandé? Adiós. Adiós, saluda. Y hola. Hola. Salúdalos. Pregunta, ¿cómo están? ¿Cómo están? Te mandan saludos. Te están saludando, Regina. ¡Hola! Bueno, está vestida de Elsa, está disfrazada. Ay, bueno, sigamos. Ya me sacó de concentración. Tienes el poder, ya me saca de concentración. Entonces les decía que se crean estas autoclaves, se van modernizando hasta lo que hoy utilizamos actualmente. Y fíjense, en los hospitales hoy en día los autoclaves funcionan, sí hay unos que funcionan con vapor de agua, los más sencillos, y hay otros que funcionan con ozono, hay otros que funcionan con óxido de etileno, que es un gas especial, pero es un poco tóxico. Hay otros que funcionan con plasma, ¿sí? De hecho, los más modernos esterilizan en plasma, y es una propiedad bastante singular que vamos a ver más adelante cuando veamos esterilización. Hay otros que hay esterilizadores de rayos ultravioleta, hay otros de infrarrojos,
vaya, ya se tiene muchísima tecnología para esto, ¿no? Pero todo creció aquí, todo se generó aquí. Y esa es la primera autoclave de Chamberlain. Chamberlain, fíjense, era un pupilo, era un alumno de Louis Pasteur. Y de hecho Chamberlain está involucrado en la historia de la creación de la vacuna antirrábica. Se las voy a platicar también más adelante. Bueno, ya no, luego me meto en otras historias y me voy desviando. Entonces, gracias a estos esterilizadores, se crean batas, instrumental, suturas ya estériles, es decir, ya estaban, pero los empiezan a esterilizar y empezamos a tener ropa estéril, empezamos a tener campos quirúrgicos estériles, empezamos a tener ya mascarillas faciales, guantes, gorros, y cada una de estas prendas que tenemos en la actualidad como indumentaria quirúrgica tiene una historia detrás de su creación. ¿Sí? Bastante interesante, por ejemplo, la historia de los cubrebocas que ahorita están de moda, ¿no? Todo el mundo traemos cubrebocas hoy en día cuando salimos o cuando estamos en el hospital. Ahorita el que no trae cubrebocas es casi casi un loco, ¿no? O hasta afuera en la calle te pueden multar ahorita, ¿no? Si no traes un cubrebocas. Y un cubrebocas, fíjense, el cubrebocas lo inventó un cirujano alemán que se llama Johann von Mikulicz-Radecki. Ese cirujano alemán empieza a utilizar los cubrebocas con gasas, o sea, los primeros cubrebocas que él utiliza para su protección durante las cirugías y para no salpicarse y para no oler a veces los olores tan fétidos de las heridas, se pone gasas como cubrebocas y los impregna con aceites de esencias para protegerse a él también, ¿no? Y se los pone y entonces empieza a generalizar el uso de cubrebocas hasta los más modernos que conocemos hoy en día, ¿verdad? Los guantes quirúrgicos también tienen una historia detrás de su creación. De hecho, se los voy a platicar más adelante porque vamos a ver al personaje que crea los guantes quirúrgicos. Y bueno, también importante mencionar a la radiología. La radiología, a pesar de que este personaje no es un médico como tal, tiene una contribución a la medicina y a la cirugía que fue fundamental para que se desarrollaran estas ciencias. Imagínense, pues antes no se podía saber o no se podían ver los huesos más que abriendo al paciente, ¿va? O que viéramos que estaba evidentemente fracturado. Y gracias al invento de este personaje, ¿saben cómo se llama? ¿Saben cómo se llama este personaje que inventó los rayos X? ¿No? Bueno, este personaje que tienen aquí ustedes se llama Wilhelm Röntgen. Es un físico alemán que descubre los rayos X en 1895, pero los descubre por serendipia. Serendipia, ustedes saben que es casi decir como que fue un accidente, pero un accidente del que se percataron que había otra cosa, ¿no? Lo mismo pasó, por ejemplo, con la penicilina, con Fleming. Descubre la penicilina por accidente, ¿no? Bueno, entonces, este físico estaba estudiando las propiedades de luminiscencia de unos tubos de cristal que ellos hacían pasar corrientes eléctricas a través de estos bulbos de cristal. Pero él deja uno de los bulbos de cristal con los que estaba trabajando sobre su escritorio y el cajón del escritorio, en la parte de abajo, tenía metido en ese cajón placas de placas fotográficas que en ese entonces eran de metales y que tenían incluso plata. ¿Sí? Entonces, cuando le pide a su ayudante que le traiga las placas de revelado, el ayudante las saca y le dice, oiga, están veladas, ¿no? Dice, pero ¿cómo es posible que se hayan velado? Y se da cuenta al momento de revisar las placas que estaba la forma del tubo de cristal, del bulbo de cristal que él había dejado encima del escritorio. Entonces dice, este cristal despidió algún tipo de energía que reveló las placas fotográficas y se dedica a investigar qué tipo de energía es esa, qué tipo de rayos son esos. Y como era una incógnita para él, ustedes saben que en la matemática y la física, la X es la variable a encontrar, es como la incógnita, ¿no? Entonces por eso les pone rayos X. Se puso a investigar los rayos X. Y se le quedó así, y después los alemanes, cuando le reconocen el descubrimiento de los rayos X, le ponen rayos Röntgen. En Alemania, de hecho, todavía los llaman rayos Röntgen, pero él pide que no le pongan su nombre, que los dejen como rayos X. Y también le dicen ahí sus colegas y todo que patente
que patente los rayos X para volverse millonario. Y él no los quiso patentar. Y dijo, no, lo descubrir no le pertenece a la humanidad y a la ciencia para que pueda avanzar la medicina y otras ciencias físicas. Y se niega a patentarlo y permite que su descubrimiento lo reproduzcan a nivel mundial y pueda ser utilizado en todos lados. Fíjense, ¿sí? Y de hecho, fíjense, antes no se controlaban adecuadamente las radiaciones de estos rayos. Entonces, él inventa, ¿se está trabando mi audio otra vez? A ver, déjenme checarlo otra vez un minuto. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí se oye? ¿Ya mejor? Me dicen si se escucha trabado o algo, me dicen, porfa. Les digo que la plataforma nos hace esto, igual ayer como esta hora nos empezó a hacer esto. Bueno, este, entonces les decía que en ese entonces no se podía controlar adecuadamente la cantidad de radiación que emitían estos rayos. Entonces los primeros aparatos que se crean eran relativamente muy rudimentarios, ¿no? A veces tenía que mantener la mano o el brazo o la pierna del paciente al, a la fuente de rayos X para que se pudiera plasmar en la radiografía, ¿sí? Estas radiografías primero eran metálicas, eran de metales, como les digo, como impregnaciones de plata, y más adelante se empiezan a modernizar y se vuelven las placas de acetato que conocemos hoy en día, y de hecho hoy ya casi no usamos placas de acetato, ¿no? Ya usamos radiografías digitales, ya casi no se imprimen. Pero bueno, así va modernizándose la ciencia. Entonces, como ven este personaje de la medicina, aunque fue físico, pero hace una contribución enorme a nuestra área, ¿no? Y ya nos facilita el tratamiento de fracturas, extracciones de cuerpos extraños, se logran ver los proyectiles de armas de fuego o los fragmentos metálicos en radiografía. Y sí, sí. Ah, y fíjense, ahorita que me acuerdo, hay una anécdota de una interacción que tuvo William Röntgen con Tomás Alva Edison. Ustedes saben que Tomás Alva Edison es reconocido como un inventor, entre otras, de muchas otras de sus reconocidos inventos, pero también existen documentos de la época que señalan a Tomás Alva Edison como un ambicioso, como un oportunista, que incluso plagió muchos de los trabajos de Nikola Tesla, ¿sí? Incluso hay documentales que hablan de este tipo de plagios de Tesla, de Tomás Alva Edison a los inventos de Tesla. Tan interesantes ahí cuando tengan tiempo de ver alguno. El punto es que Tomás Alva Edison se acerca, cuando escucha el descubrimiento de Röntgen, de los rayos X, lo busca y trata de convencerlo que patente los rayos X y que le venda la patente. Fíjense, o sea, ya le estaba ofreciendo dinero, ¿sí? Y Röntgen le dice, no, perdóname, pero este descubrimiento es para la humanidad y va a utilizarse, yo voy a autorizar que se utilice en todos lados. Y le intenta convencer varias veces y no lo logra. Entonces, ante la negativa de Röntgen con Alva Edison, entonces Edison crea su propia máquina de rayos X, ¿sí? Toma el trabajo, lo replica y crea sus propios aparatos de rayos X. Y empieza a sacarles provecho, ¿saben cómo? Los empieza a poner en las ferias rurales, en las ferias de los pueblos,
pone máquinas de rayos X y lo pone como atracción y le cobra a la gente para que puedan ver sus huesos, ¿sí? Pero ahí viene un dato interesante. El, el que operaba uno de estos aparatos en unas ferias, obviamente estaba expuesto mucho más tiempo a la radiación y hacía demostraciones con su mano, y pues más adelante empieza a tener alteraciones, quemaduras y efectos de la radiación sobre su piel, sobre sus tejidos, y es el primer paciente documentado en la historia con efectos secundarios de la radiación por exposición a los rayos X. ¿Sí? Fíjense, por la visión y pues así que la mala leche de Tomás Alva Edison, ¿no? Bueno, y también hay libros de radiología antiguos en donde vienen todos los efectos de la radiación en los médicos radiólogos, ¿eh? Así, tipos de leucemias, linfomas, tumoraciones en la piel, caídas de extremidades de los dedos, cáncer de tiroides, bocios, alteraciones faciales por lesiones, quemaduras por radiación. Es un libro del horror prácticamente de todas las lesiones por radiación, ¿no? Bueno, dejemos entonces a un lado la radiología. Vamos a seguir platicando un poquito de la cirugía. Regresemos a la cirugía. La cirugía ya en el siglo XX, vean, ya brincamos al siglo XX. Ahora sí, de repente todo estaba limpio, de repente todo estaba ordenado, todo tenía ya como que más pulcritud, ya se veía una sala de operaciones un poco más limpia, ¿verdad? Y esto se debió también a un personaje muy importante. Ahorita les voy a platicar quién es. Y vean cómo ya tienen batas blancas, batas quirúrgicas, tienen gorritos quirúrgicos, tienen cubetas para hacer el lavado, tienen hay pequeños lavabos para enjuagar los paños húmedos, los trapos, para lavarse las manos. Ya todo de repente ya tiene más cuidado, más limpieza, ¿sí? Y entonces empiezan a surgir muchos cirujanos en todo el mundo, ¿sí? Se volvió muy popular la cirugía, ya todo el mundo quería estudiar cirugía. Entonces levantabas una piedra ya y salían dos cirujanos por aquí, dos cirujanos en Alemania, otros cirujanos en Francia, otros cirujanos en Italia, y entonces empezó a haber un nacimiento, dan de cuenta que los personajes que platicamos la clase pasada abrieron la llave, ¿sí? Y de repente, como una fuente, empezaron a hablar muchos personajes en todo el mundo que se interesaron por la ciencia quirúrgica y surgen, por ejemplo, Trendelenburg. Ustedes seguramente han escuchado hablar de las posiciones del paciente en la cama quirúrgica y una de ellas es la Trendelenburg. ¿Sí? Surgen, por ejemplo, también figuras como Theodor Billroth. Billroth es un cirujano alemán muy famoso. Además de ser músico, fíjense, tocaba muchos instrumentos, además de ser músico, él inventa muchas técnicas quirúrgicas para resecciones de tumores gástricos y para reconstrucciones de tubo digestivo, que utilizamos todavía hoy en día. Theodor Kocher, ¿sí? O Theodor Kocher, como debería pronunciarse, es este personaje que ven ustedes aquí en pantalla, por eso lo puse en negritas, para que vean que es él, ¿sí? Este cirujano, fíjense, es uno de los ganadores del Premio Nobel de Cirugía y Fisiología. Tiene muchas técnicas quirúrgicas geniales que él describe, entre ellas las tiroidectomías, fue uno de los pioneros en hacer tiroidectomías, y también incisiones que llevan su nombre, incisión de Kocher, que es la subcostal derecha que hacemos para quitar vesícula cuando se hacen cirugías abiertas, lleva su nombre. También maniobras de Kocher, hay pinzas de Kocher también. O sea, vean el tipo de personajes del que estamos hablando, que en la actualidad ustedes van a tener mucho contacto con estos nombres más adelante. Johann von Mikulicz-Radecki, este personaje es el que les platiqué que inventa el cubrebocas, ¿sí? Él es el que inventa los cubrebocas y además, fíjense, este cirujano alemán, según los documentos que yo he leído, era un cirujano muy soberbio, tiene un carácter muy feo. De hecho, hay relatos de John Murphy, está abajo acá, miren, Benjamin Murphy, fue alumno de Mikulicz-Radecki, viajó a Alemania para conocerlo y estudiar sus técnicas, porque
Mikulicz desarrolla unas técnicas para cirugías de intestino que hasta la fecha todavía las usamos. Es una técnica de Heinrich Mikulicz, se llama. Y era muy famoso en ese entonces y van a buscarlo para que les enseñe estas técnicas también. Y hay relatos de Benjamin Murphy, de John Benjamin Murphy, que dice que lo trataba mal, o sea, que era muy soberbio, pero que cuando empezaba a mover las manos todo el mundo se quedaba callado, ¿no? Porque era muy hábil, era muy hábil. Entonces, por ejemplo, ya aprovechando que les estaba hablando de John Benjamin Murphy, él es el que describe la triada de Murphy para apendicitis, el que describe el signo de Murphy para la colecistitis, es uno de los fundadores de la clínica Mayo en Estados Unidos, para que vean qué tipo de personajes estamos hablando, ¿no? En ese entonces ellos eran los pioneros en estas áreas y pues en la actualidad son considerados prácticamente consagrados de la cirugía, ¿no? Grandes padres del arte quirúrgico. Bueno, vamos a seguir. Bueno, aquí miren, Eduardo Bassini, italiano, también merece una mención porque este cirujano desarrolla técnicas quirúrgicas para la corrección de hernias inguinales. De hecho, existe una técnica de Bassini para plastía inguinal, una técnica preciosa que reconstruía la ingle capa por capa cuando tenían debilidades de los músculos. En la actualidad ya no se usa porque tenemos ahora técnicas con menos incidencias de hernias, de que recurran las hernias, que vuelvan a salir las hernias. Entonces, ya no se usa la técnica de Bassini, pero tiene un gran mérito por eso. Y esa técnica, en lo particular, es una técnica muy bonita para las reparaciones inguinales. Bueno, aquí ven una imagen, por ejemplo, de Kocher operando una tiroides. Esta foto la saqué de un documento que leí en donde se describe que él le gustaba mucho la atención, le gustaba mucho todavía, fíjense, todavía operar con auditorio, todavía operar con sus estudiantes, incluso pues, no muy aséptico, ¿no? Aquí todo el mundo viendo, pero le gustaba y dicen que era muy hábil, que era a lo mejor un poco rudo, como buen alemán, ¿no? Sí, cirujano de esos que se imponían. Bueno, entonces, todavía había cierta resistencia para que fueran aceptados los cirujanos en todos los hospitales, todavía se les veía como una práctica inferior, pero gracias a todos estos personajes que empiezan a surgir, la cirugía se empieza a aceptar en los hospitales, se empieza a aceptar en muchos lados, y viene precisamente un personaje que obliga prácticamente a todo el mundo a aceptar la cirugía dentro de todas las instituciones públicas de los países. ¿Sí? Bueno, entonces triunfa la evidencia científica. El principal logro durante la primera mitad del siglo XX fue el de conseguir que la sociedad aceptara la cirugía como un empeño científico, ya no que los vieran como cirujanos barberos o como carniceros, no, que los vieran como científicos legítimos y las operaciones quirúrgicas como una necesidad médica terapéutica. ¿Sí? Y miren, aquí también está otra foto, está si lo podemos regresar, sí, lo regreso, ahí está. Fíjense, fíjense cómo en esta imagen también pueden ver al cirujano Kocher dando cátedra, ¿sí? Frente a sus estudiantes, pero todavía usaban los anfiteatros, todavía se utilizaban este tipo de lugares. Y viene un personaje, este personaje es otro de mis personajes favoritos en la historia, es un personaje, les puedo decir, bipolar, es un personaje con una doble vida, con un lado oscuro muy, ahorita se los platico para que entiendan por qué les estoy diciendo eso. Este personaje viene a revolucionar todo, o sea, es un personaje que marca la historia de la cirugía, es un antes y un después de este personaje. Él, el que están viendo en pantalla, este médico, se llama William Stuart Halsted. Es un cirujano norteamericano, ¿sí? Que se le conoce como el creador de los principios halstedianos, lleva su nombre, ¿sí?
y él hace una revolución quirúrgica. ¿Por qué una revolución quirúrgica? Porque lleva salas de anfiteatros y de estos shows así medio melodramáticos de los teatros, los lleva a las sobrias salas de operaciones que conocemos hoy en día, ¿sí? Él viaja a Europa, conoce a muchos cirujanos allá, conoce a Joseph Lister, aprende las técnicas de Joseph Lister y viene al continente americano e implementa una escuela quirúrgica, funda la escuela quirúrgica moderna prácticamente en nuestro continente, doctores, y a este personaje también le debemos los guantes quirúrgicos. Él es el que inventa los guantes quirúrgicos. Ahorita les platico esa historia de cómo los inventó. Y gracias a este personaje, muchos de ustedes quieren, o se habían preguntado, ¿por qué tengo que estudiar tantos años para ser especialista o ser cirujano? Bueno, es gracias a él. Él crea las residencias médicas, él crea las especialidades médicas. Todo el mundo es la residencia de cirugía y es creada por William Halsted. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó, Ana? ¿Me pregunta algo? Híjole. A ver, déjenme checar otra vez el audio. Déjenme checar. A ver, ahí me escuchan, doctores. ¿Me escuchan, me escuchan? ¿Sí? ¿Mejor? Ok, esperemos a ver qué. O sea, me dicen, si se empieza a escuchar mal, me dicen, porque les digo, es la plataforma la que de repente empieza a hacer esto. Bueno, les repito lo que les estaba comentando para los que no me entendieron. William Stuart Halsted crea las especialidades médicas, crea la primera residencia médica en la historia, que es la residencia de cirugía general. Él es el que crea esto, ¿sí? Y gracias a él ustedes tienen que hacer su examen nacional de aspirantes a residencias médicas, ¿sí? Bueno, además entonces vean cómo se le debe mucho de las áreas quirúrgicas. También cuando William Halsted se vuelve el jefe del hospital, John Hopkins, es el director que dirige al hospital, eh, empieza a crear salas especiales, pabellones en donde había pacientes quirúrgicos y los empieza a separar por especialidades. Hagan cuenta que dice, aquí van a estar los de cirugía, aquí van a estar los de urología, aquí van a estar los de otorrino, aquí van a estar los de tórax. Entonces, también empieza a fragmentar las subespecialidades para que su lado oscuro. William Halsted, ¿ya se cortó otra vez? ¿Ya se cortó? A ver, espérenme, déjenme checar. A ver, ¿ustedes sí me oyen? ¿Sí me oyen?
¿sí? Es que les digo que es la plataforma. Algunos no me escuchan y otros sí me escuchan. Es la plataforma, no sé. Me molesta. Esta hora es como que no los ha querido hacer. Bueno, les decía, si no me escuchan, por favor. Les decía, Ian Halsted entonces también tiene un lado oscuro. Hay documentos en donde se narra, era muy osado, ¿sí? Y eso lo lleva a hacer grandes descubrimientos como los que ya les platiqué, pero también le lleva a encontrar muchos problemas. Por ejemplo, él se da cuenta que los oftalmólogos de la época empezaban a utilizar unas gotas de clorhidrato. ¿Qué pasó? ¿No me escuchas bien? ¿No me escuchas? ¿No me escuchas? Ana, ¿sí me escuchan, doctores? Ok. Sí, ahorita ya me escuchas, Ana. Y voy a salir tantito de la plataforma y voy a reiniciar a ver si mejora el audio con eso. A ver, déjenme cerrar y volver a abrirlo. Hijo. Bueno, Jorge Emiliano Bernal ya no está con nosotros, clase. Presente, presente, presente. Doctores, doctores. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Sí me oyen? Ok. ¿Se sigue escuchando mal? ¿Cómo está el audio? ¿Se escucha bien o no? ¿Sí?
Bueno, esperemos que ya no nos delate, a ver si es cierto, porque luego me desespera esta plataforma por eso. Bueno, vamos a regresar entonces a las diapositivas. Me dicen cuando ya la vean, ya está compartida. Está muy lenta, fíjense, se lenteció mucho la plataforma. Ya, cargo. ¿Ya pueden ver la diapositiva donde nos quedamos? ¿Sí? ¿Ya? Ok. Me dicen si se escucha mal, por favor, otra vez. Les decía que hay documentos de la época en donde se narra que William Halsted se da cuenta de que los oftalmólogos de la época están utilizando gotitas de clorhidrato de cocaína para anestesiar a sus pacientes en los ojos y poderles hacer procedimientos como resecciones de regiones y así. Entonces él dice, oye, este clorhidrato de cocaína podría funcionar si lo infiltramos en las raíces nerviosas o en la médula espinal para poder hacer cirugías más grandes. Fíjense la visión que tuvo. Entonces, es el primer médico que se tiene en registro que puso un bloqueo regional, una anestesia en la médula espinal con cocaína para poder operar un paciente en el abdomen. ¿Sí? Pero antes de que lograra eso, tuvo que experimentar. Entonces, toma este clorhidrato de cocaína, hace sus propias mezclas y empieza a experimentar sobre sus brazos, sobre sus piernas, sobre sus raíces nerviosas, ¿sí? En él y en uno de sus estudiantes y en uno de sus colegas. Y entonces, él es el primer paciente que se vuelve adicto a la cocaína. Y en documentos de la época, él narra, él escribe que siente que su cuerpo se está volviendo dependiente de esta droga y que su cuerpo se lo pide. ¿Sí? Entonces se vuelve adicto a la cocaína. Y además es el primero que describe el síndrome de abstinencia. Intenta dejarla y no puede. Y es el primero que describe el síndrome de abstinencia, doctores. Y después lo ayudan sus colegas, lo meten a rehabilitación, pero pues no sabían cómo tratar una adicción que apenas estaba surgiendo, ¿verdad? Entonces se les ocurre, le dan morfina para que empiece a dejar la cocaína para tratarle el síndrome de abstinencia. ¿Y qué creen? Se volvió adicto a la morfina también, ¿sí? Entonces hay documentos que narran que nunca se rehabilita por completo y toda su vida fue dependiente de morfina y de cocaína. Pero bueno, eso no le impide hacer todo lo que hizo, ¿sí? Y tiene muchas otras cosas, ahorita les voy narrando algunas de ellas, pero para que vean el tipo de personaje tan osado, tan arriesgado, también hay documentos ahí en donde se narra que su mamá, la mamá de William Halsted, estuvo una vez muy grave, o sea, estuvo con una sepsis, y él la revisa y se da cuenta que la sepsis es de origen de vesícula biliar, tiene infectada la vesícula. Entonces, en la mesa de su casa, en la mesa de la cocina, ahí la acuesta y ahí la abre y le abre la vesícula, le drena toda la pus hacia el exterior y le saca las piedras y la señora vive, ¿sí? O sea, la señora sobrevive. También ahí hay una historia en donde su hermana sufre de una hemorragia posparto, se está desangrando, se está chocando por una hemorragia. Y él, en ese momento, se canaliza y la canaliza a ella y le empieza a transfundir su propia sangre. ¿Sí? Y la hermana se salva. O sea, vean el tipo de personaje del que les estoy hablando. ¿Eh? ¿Cómo era? O sea, él no dudaba por ponerse en riesgo o poner en riesgo a los demás para tratar de actuar. No era un hombre que se quedara observando. ¿Sí? Y lo mismo sucede con la narración de la cocaína que les dije, ¿no? Él se pone a experimentar en sí mismo, o sea, no le importa arriesgarse y desafortunadamente se vuelve adicto a estas sustancias, ¿no? Y hay también ahí evidencia de que más adelante esta adicción sí merma su habilidad quirúrgica y por eso entra a rehabilitación y después regresa ya mejor, vuelve otra vez a enseñar, vuelve otra vez a operar y tiene recaídas en lo largo de su historia
tiene recaídas en las adicciones, como cualquier paciente adicto, ¿verdad? Bueno, también existe, por ejemplo, bueno, vamos a leer esto y ahorita les platico un poco más de William Halsted. ¿Qué dice ahí? A ver, ¿qué dice ahí, doctores? ¿Quién me ayuda? ¿Qué dice esa frase? ¿Mm? A ver, Emiliano, dinos. Dice, la única arma con la ¿Qué dice? que el... ¿Sí me escuchó? Ah, bueno, dice, la única No, arma no te con la que el escuchamos. paciente inconsciente... Ah, Ah, es que creo que va atrasado su audio, doctor. ay, no te entiendo. ¿Alguien me entiende? ¿Ustedes sí? Ahora yo soy el que no escucha bien. Ah, ¿que va atrasado el audio? Ah, ok. Es que les digo, está mal la plataforma ahorita. No sé, me empieza a desesperar un poco esta onda. Pero bueno, a ver, vamos avanzando, vamos avanzando. Dice, la única arma con la cual un paciente inconsciente, es decir, un paciente anestesiado, puede inmediatamente retar o reclamar sobre un incompetente cirujano, es la hemorragia. O sea, vean, indirectamente nos está diciendo aquí William Halsted que un buen cirujano, ¿sí?, debe ser capaz de contener una hemorragia durante una cirugía. ¿Sí? Eso nos está diciendo. Obsesivo, era un obsesivo compulsivo de la perfección. Entonces, de hecho, en algunos documentos lo tachaban como un cirujano lento, pero él decía, la velocidad no importa, lo que importa es el método, la técnica, la minuciosidad con la que se hacen las cosas y la seguridad de tu paciente. ¿Eh? Eso lo dice William Halsted, ¿sí? Y eso está vigente todavía hasta hoy. Primero es la seguridad del paciente. Vean qué mente tan brillante tenía este personaje, que es el primero que describe la teoría de los ganglios linfáticos. Él desarrolla la técnica de mastectomía, es decir, resección de la glándula mamaria para pacientes con cáncer de mama, pero dice, el cáncer de mama se extiende a través de los ganglios linfáticos hacia la axila, cosa que es una realidad que nosotros sabemos hoy en día, ¿verdad? Pero en ese entonces no se sabía nada de eso. Y él lo observa y se... A ver, déjenme, lo que voy a hacer ahorita es, lo que voy a hacer es cambiar de red, déjenme cambiar de red rápidamente para ver si mejora, cambiándome de dispositivo aquí. Espérenme.
A ver, doctores, ahí me cambié de red, ¿me escuchan? ¿Cómo me escuchan? A ver, doctores, ahí me escuchan, ¿me escuchan? Hola, 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 hola. Doctor, no sé si no le cargue el chat, pero le estamos poniendo que sí, ya lo escuchábamos.
A ver, doctores, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ah, pues, fíjense que de repente me sacó la plataforma y se empezó a actualizar. Se empezó a actualizar y ahorita ya se reinició y todo es un relajo. Ay, bueno, perdón por la tardanza, me desespera esta plataforma. Igual sí, quién sabe, les digo, de repente, pum, me sacó y me dice jueves que se está actualizando. Bueno, a ver, voy a compartir otra vez la presentación. ¿En dónde nos quedamos? Aquí. Ahí está. ¿Ya se ve? Fíjense, hasta está más rápida, ya un poquito más rápida la plataforma. Quería fuerza actualizarse a esta hora. ¿Ah? Excelente, muy bien. Entonces les platicaba yo que William Halsted era muy metódico, muy minucioso en sus disecciones, realiza estas teorías de la diseminación del cáncer por los ganglios linfáticos, cosa que resulta ser cierto, ¿verdad? Y, y bueno, eso lo lleva a ser uno de los fundadores de toda la cirugía en nuestro continente. Y él dice que la cirugía tiene que estar basada en principios anatómicos, histopatológicos y fisiológicos. Hay que desarrollar técnicas quirúrgicas sofisticadas y darles una aplicación clínica, una aplicación práctica, y tiene resultados muy, muy buenos. Aquí está una placa conmemorativa en el John Hopkins Hospital, en donde él es uno de los directores, y vean, dice uno de los cirujanos más influyentes de América, innovador quirúrgico y maestro, el primer profesor de cirugía del John Hopkins y primera cabeza de cirugía. De hecho, él demuestra que está formando líderes, no nada más cirujanos, sino está formando líderes a través de toda su enseñanza, de toda su escuela quirúrgica, y muchos de sus alumnos, muchos de sus estudiantes fueron grandes, grandes personajes en la historia de la medicina y en la historia de la cirugía. ¿Sí? Bueno, entonces vean, esta pintura que ven ustedes aquí en pantalla, son los cuatro grandes padres de la cirugía norteamericana, así los consideran. Y vean, a la cabeza está William Halsted, de hecho él está de pie, también tiene a William Welch, William Osler y Howard Kelly. Estos personajes son muy famosos, ustedes seguramente ya habrán leído los signos de Osler, habrán escuchado a lo mejor sobre las pinzas Kelly, ¿verdad? Bueno, y precisamente el desarrollo de la ciencia quirúrgica que estos personajes generan, en especial William Halsted, se les conoce como principios halstedianos, y los principios halstedianos son varios, de hecho es una lista pues de todos los principios halstedianos, pero en general hablaban de la técnica, de la brillantez en la disección quirúrgica, en un trabajo meticuloso y sobre todo la seguridad del paciente. ¿Sí? Entonces, esto produce una transformación en la cirugía en todo el mundo. Y aquí viene precisamente la historia de los guantes quirúrgicos. ¿Sí? La historia de los guantes quirúrgicos surge precisamente con este personaje, William Halsted, y su enfermera quirúrgica, Carolina Hampton, ¿sí? Que llega al hospital John Hopkins, en donde está obviamente dirigiendo el área quirúrgica William Halsted, y se incorpora al equipo quirúrgico. Y se dice que era muy hábil, que era muy inteligente esta mujer, y llega a ser la jefa de enfermeras de su hospital. Y William Halsted pide que la dejen con él en el quirófano porque le instrumentaba muy bien. Obviamente ya le había echado el ojo, vaya a traerme ahí sus cosillas, ya traen sus queveres. Entonces, pues ahí la tenía él como su enfermera personal, casi casi, ¿no? Y resulta que Caroline Hampton empieza a desarrollar una dermatitis muy intensa a los antisépticos que utilizaban obviamente para lavarse las manos en ese entonces, para desinfectar el instrumental, y empieza a tener una reacción muy severa en las manos, a tal grado que le dice a William Halsted, ¿sabes qué? Pues ya no puedo seguir
aquí en el quirófano ya mis manos no pueden estar así. Entonces él le dice, no, espérate, no quiero que te vayas de aquí. Y le habla por teléfono un cuate. ¿Sí? Y le dice, oye, necesito que me hagas unos guantes de caucho, unos guantes especiales para mi enfermera quirúrgica. Sí, picaron. Y su cuate resultó ser el presidente de una compañía, y esa compañía existe hasta hoy en día. Esa compañía es la Goodyear. Los primeros guantes quirúrgicos los elaboró la firma Goodyear. Fíjense, ¿sabían eso o no? Es la historia de los primeros guantes quirúrgicos que fueron creados, por así decirlo, por amor, ¿verdad? A su enfermera quirúrgica para protegerla, pero él lo hace con la intención de protegerla, de que sus manos no se sigan dañando, y después pasó a proteger a todo el equipo quirúrgico. De hecho, manda a hacer varios pares de estos guantes, él también los usa en algunas ocasiones, y uno de sus alumnos es el que le dice, ya tiempo después, creo que 1 o 2 años después, le dice, oiga, y si todos mandamos a hacer para todo el área quirúrgica, mandamos a hacer los guantes, los esterilizamos, ya había esterilizadores, dice, y los esterilizamos, y además de lavarnos las manos usamos guantes estériles. Y William Halsted, en un documento que deja, dice, ¿cómo pude haber estado tan ciego de no haber visto la gran utilidad de los guantes? Dice, creo que el amor me cegó. ¿Sí? Y para Emiliano, que dice que este hombre era un picarón, sí lo era, pero no le hizo más la maldad a Caroline Hampton, se casó con ella en 1890 y estuvieron casados hasta su muerte. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Conocían la historia de los guantes quirúrgicos? ¿Ya la habían escuchado o no? Bueno, vean, entonces los guantes quirúrgicos tienen su historia, está interesante. Igual el cubrebocas tenía su historia interesante. El cubrebocas les dije que lo inventó Johann Mikulec Radecki, el cirujano alemán, que les decía que era así muy autoritario y que incluso déspota o soberbio, pero era muy brillante. De hecho, también estuvo muy involucrado en la creación de los primeros endoscopios. ¿Sí? Es el primer personaje, el primer médico, un cirujano que diagnostica un cáncer de esófago con uno de los endoscopios que había fabricado. ¿Sí? Y paradójicamente, Mikulec Radecki fallece de un cáncer gástrico que le diagnostican con uno de sus endoscopios. ¿Sí? Y lo operó uno de sus estudiantes, uno de sus discípulos lo operó, pero ya estaba completamente invadido por el cáncer y fallece a consecuencia de ese cáncer gástrico. Y William Halsted, fíjense, William Halsted fallece de una complicación quirúrgica también, paradójicamente. Él padece colecistitis y colangitis, lo operan de la vesícula, tiene una complicación de la cirugía, pero sobrevive. Y sin embargo, 2 años o 3 años después, no me acuerdo exactamente cuánto, sufre otra vez una colangitis, una infección de los conductos biliares y fallece de sepsis. ¿Sí? Entonces, creo que es el destino, no todos sucumbiremos a lo que estamos destinados a evolucionar. Bueno, vean esta fotografía. Aquí ven a William Halsted con sus colegas del Hospital Johns Hopkins y algunos de sus alumnos. Y fíjense los personajes fíjense, esto es en el 25 aniversario de la apertura del Hospital Johns Hopkins, en octubre de 1914. Y vean, ¿les suena este nombre, Harvey Cushing? ¿No? ¿Sí les suena o no? Vean, estuvo rodeado de algunos personajes que también pasan a la historia por sus descubrimientos. Cushing, sí, es correcto. Quien describe la triada de Cushing, quien describe el síndrome de Cushing, ¿no? Exactamente. Entonces vean, personajes ilustres, personajes muy famosos. Y bueno, aquí está lo que les platicaba hace rato. William Halsted crea el sistema de residencias para adiestramiento de cirujanos y no fue solo el primer programa de este tipo, sino que tenía un propósito muy
original. ¿Cuál era su propósito? Difundir los principios halstedianos por todo el mundo. Y se acuerdan que yo les platiqué que William Halsted había viajado a Europa, había conocido a Joseph Lister. De hecho, Joseph Lister también viajó al continente americano y tiene un encuentro con Halsted aquí en el continente americano. Bueno, él conoce a muchos de sus colegas de varios países y se pone de acuerdo con ellos, y no contento con haber creado las residencias médicas, que hace que los residentes viajen a otros países con otros de sus colegas y crea el primer sistema de intercambios de residentes de manera internacional. Fíjense, o sea, la visión que ya tenía o que él quería, pretendía formar profesores perfectamente capacitados, no solo cirujanos competentes. Él decía, todos los cirujanos que yo capacite tienen que volverse profesores y difundir lo que han aprendido. Por eso les digo, doctores, ustedes tienen también el compromiso más adelante de transmitir todo lo que aprendan, ¿sí? Es algo inherente a nuestra profesión. Bueno, entonces él decía, hay que formar cirujanos de la máxima categoría que estimulen a la juventud a estudiar la cirugía y consagrar su trabajo y sus vidas a mejorar las condiciones de la ciencia quirúrgica, ¿vale? Vean, es algo que hacemos todos hoy en día todavía. Este video, ya sé de qué se trata este video. Ahorita el video que van a ver es una serie que les voy a recomendar para que cuando tengan tiempo libre de verla, aprovechen. Esa serie es una serie estadounidense con el actor Cliff Owen, que yo creo que muchos de ustedes conocen por algunas otras películas, que está basada en la vida de William Halsted, pero le pintan una doble vida, o la doble vida que tuvo. El personaje principal es adicto a la cocaína, tiene síndromes de abstinencia, tiene una relación amorosa con su enfermera quirúrgica, pone bloqueos en raíces nerviosas con clorhidrato de cocaína. Díganme si no es la historia de William Halsted. El problema es que los descendientes de William Halsted los quisieron demandar por ponerlo así un personaje muy oscuro y que le gustaba ir a los tuburios después de operar y cosas así, ¿no? Entonces tuvieron que cambiar todos los nombres de los personajes, e incluso ahí en uno de los capítulos meten así como que, miren, este es el cirujano William Halsted, vino a visitarnos, como para desviar la atención, ¿no? Pero en realidad la historia, la serie está basada en la vida de William Halsted. La serie se llama The Nick, ahorita van a ver el título ahí, y vamos a ponerla a ver si es un minuto nada más lo que dura como este corto, este avance. Mankind have progressed so far. Given a time of endless possibility. From such humble beginnings to the astonishing modern world in which we now live. More has been learned about the treatment of the human body in the last 5 years than was learned in the previous 500. But we won't stop pushing forward into a hopeful future. And with every blow I land, every extra year of this life. Es una serie, a mi gusto, bastante bien documentada. Claro, es con sus gringadas, ¿no? Pero es una serie muy entretenida para los que quieran verlo. Incluso vieron ahí en una de las imágenes cómo hay una paciente que trae acá se llama, ahora te lo voy a poner aquí en el chat, de Nick, así se llama. Se llama The Nick porque el hospital lleva ese nombre, ¿no? Pero les digo, hay uno de los capítulos en donde él reproduce la técnica de reconstrucción de la nariz con la que habíamos platicado de los egipcios y de las culturas que retoman de los hindús. El procedimiento para reconstrucción de la nariz en los pacientes con secuelas de sífilis. Hay un capítulo en donde él hace esa cirugía, ¿no? Y está muy padre. Por eso les digo, está
tiene documentación buena. Yo creo que se pusieron a hacer un buen trabajo los que elaboraron esto. Entonces, se las recomiendo para cuando tengan chance de verla. Bueno, ¿qué pasó después de William Halsted? Bueno, que todos los administradores de hospitales se dieron cuenta que la cirugía ya era mucho más atractiva, que los pacientes ya estaban buscando intervenciones quirúrgicas y que además había remuneración, ¿verdad? Entonces, los hospitales empezaron a construir áreas quirúrgicas, empezaron a construir sus salas de quirófano, sus pabellones para pacientes quirúrgicos, y además, fíjense, surgen de aquí las unidades de cuidados intensivos. Surgen, de hecho, primero como unidades de cuidados intensivos posoperatorias para los pacientes que salían de quirófano, ¿sí? En la actualidad, obviamente, tenemos unidades de cuidados intensivos para muchas otras áreas, ¿verdad? Pero así nacieron las áreas de cuidados intensivos, como extensión de las áreas quirúrgicas, para cuidado de los pacientes posquirúrgicos. Y bueno, se empieza pues ya a modernizar y a los hospitales tuvieran una sala de quirófano. Y aquí está lo que yo les platicaba. Empiezan, obviamente, a establecer un programa como intercambio de residentes de cirugía, un intercambio internacional, ¿sí? Ya empiezan a irse a otros países, y este experimento de docencia quirúrgica lo hacen con la intención, precisamente, de que los cirujanos jóvenes puedan tener una madurez clínica y en otros países aprendan otras cosas que se hacen del otro lado del mundo, y eso está vigente hasta la fecha, ¿eh? Esto todavía se hace. Entonces empiezan a crearse sociedades, asociaciones, colegios nacionales o internacionales. ¿Se acuerdan que ya se había creado el Royal College of Surgeons, ¿no? Ya les había platicado, ese se creó en Inglaterra, fue uno de los primeros que se crean. Y después viene la formación del American College of Surgeons, que tiene sede en Chicago, todavía está vigente, todavía está bien activo. Igual, en Latinoamérica empiezan a surgir asociaciones, y esta es la asociación que tenemos nosotros aquí en México, la Asociación Mexicana de Cirugía General, ¿sí? Y esta obviamente tienen contacto, tienen trato con el American College, tienen trato con federaciones latinas, federaciones latinoamericanas de cirujanos, tiene trato con las asociaciones europeas, y se hacen congresos internacionales anuales, ¿sí? También se crean revistas, publicaciones en muchos países. En México tenemos varias revistas, obviamente las más antiguas y más reconocidas, por ejemplo, de Lancet, ¿sí? Sigue vigente y se creó desde los tiempos de John Hunter y desde los tiempos de Joseph Lister, ¿sí? Joseph Lister, de hecho, es uno de los primeros en publicar en The Lancet, y actualmente sigue vigente, tanto así que hace 3 días, publicaron en The Lancet, en una de las revistas más prestigiosas del mundo en el ámbito médico quirúrgico, se publicó lo de las vacunas del Sputnik. ¿Sí, sí lo vieron? La eficacia del 91.6% de la Sputnik. Y fue citado en todo el mundo, por todos los secretarios de salud del mundo. ¿Sí la vieron o no? Aquí en México también López-Gatell citó a la revista The Lancet. ¿No? ¿No lo vieron? Doctores, extrátense las noticias. Sí, pues eso fue hace 3 días. Y ya, de hecho, ya hay un convenio con Rusia para adquirir no sé cuántos millones de dosis para México de las Sputnik. Entonces estará llegando, creo que el 28 de febrero, por ahí dijeron, o 20 tantos de febrero, por ahí. Bueno, entonces sigamos. Eso fue la historia, la evolución de la cirugía. Quiero hacer una breve reseña de lo que nos deja también las guerras mundiales, los conflictos bélicos en la cirugía. Vean los avances en la ciencia. Ustedes saben que cualquier conflicto bélico desarrolla o impulsa el desarrollo de algunas ciencias, no obviamente de la industria armamentista, pero también del área médica y del área de investigación. Y no fue la excepción aquí con la cirugía. Aquí avanzan mucho las ramas de la cirugía, sobre todo el manejo de las heridas de conflictos bélicos, las heridas por armas de fuego, las heridas punzocortantes, se crean apósitos, se crean
numerosas tipos de vendajes de sustancias para favorecer la cicatrización, se experimenta con antisépticos, se estimula también el desarrollo del tratamiento de las quemaduras, de los traumatismos, de las amputaciones, el desarrollo de la cirugía reconstructiva también, fíjense, hay incluso investigaciones de algunos cirujanos, vean, que se llevan el premio Nobel por el desarrollo del tratamiento de las heridas en conflictos bélicos, ¿sí? Durante las guerras mundiales. El debridamiento de las heridas, el quitar el tejido necrótico, la irrigación con soluciones isotónicas estériles, la desinfección o la aplicación de medidas de antisepsia en el campo de batalla, todo eso se desarrolla, pero lo que más es impresionante, pues, que ante la necesidad que crean estos conflictos de evolucionar los tratamientos quirúrgicos reconstructivos, miren, imagínense el desarrollo que tiene la cirugía plástica y reconstructiva en estas guerras mundiales. Por ejemplo, estos soldados que tenían explosiones de granadas o que tenían, fíjense cómo tiene aquí como una prótesis metálica aquí en la mandíbula, ¿ya vieron? Porque tiene pérdida de la rama mandibular, tiene pérdida también de parte del maxilar. Y vean, el desarrollo de la cirugía reconstructiva, el desarrollo de estos colgajos, ¿sí? Colgajos de los músculos y de piel del cuello, que son obviamente, se rotan hacia el área que está dañada para reconstruir, y obviamente con ayuda de injertos, con ayuda de prótesis también para las partes sólidas, las partes óseas, y vean el resultado final, ¿sí? Vean entonces cómo de pasar a esto, lo que ustedes vieran a este paciente así en la calle, ¿sí? O que tuviera que llevar el rostro cubierto, de repente pasara esto y que lo vieran así en la calle. Si ustedes lo ven así hoy en la calle, dirían, pues se quemó, ¿no? Algo pasó, se quemó algo aquí el cuello y ya, pero se ve muchísimo más natural, ¿no? Vean entonces, este es el tipo de impulso que dan los conflictos bélicos a las ramas quirúrgicas. Eso es lo que quiero que noten ustedes. Se evoluciona de todo esto malo, de todo lo malo de la guerra, se pueden producir algunas cosas, algunos avances en beneficio de la humanidad. Bueno, entonces, ya en estas guerras mundiales ya se habían explorado todos los órganos, todas las regiones del cuerpo, y se habían completado ya los fundamentos de las intervenciones básicas de la cirugía. Y entonces, imagínense, ven estas imágenes, se empiezan a publicar los trabajos, empiezan a darse cuenta de que esto está avanzando mucho, y pues empiezan a salir por todos lados médicos, ¿verdad? Que quieren estudiar cirugía, que quieren aprender el arte quirúrgico, y no hubo dificultad para que se crearan muchísimos más lugares en las escuelas que estaban naciendo en todos los países para que entraran más médicos y se formaran más cirujanos y se diseminara más este conocimiento médico. Y así fue como surgió. Y entonces, todo este desarrollo que ya platicamos de todos estos milenios que hemos estado hablando en estas clases, nos llevan a la cirugía en la era moderna. Ustedes pueden ver una imagen así, como en esta foto, pueden ver una sala de quirófano moderna, con sus pantallas, con las marcas. Por cierto, fíjense, la marca Olympus es una marca que también tiene historia, ¿eh? La marca Olympus se dedicaba en las guerras mundiales y antes de ello a desarrollar incluso armas o a desarrollar algunas cosas bélicas, ¿no? Y en la actualidad la marca vive todavía porque se ha adaptado a los tiempos modernos y desarrolla tecnología para el área médica y otras áreas, ¿no? Bueno, entonces, vean, esta sala de quirófano con los brazos, con las lámparas de luz artificial, normalmente ya ahorita tenemos lámparas LED casi en todos lados. Ustedes ya pueden ver aquí todo esto, pueden ver el instrumental, pueden ver las batas quirúrgicas, pueden ver los guantes, pueden ver el cubrebocas, la indumentaria quirúrgica, los campos estériles, la torre de la paroscopía, las soluciones. Y ahora pueden entender que una imagen como esta, tan simple que parece para nosotros ahorita, tiene un pasado muy interesante, de los guantes, el cubrebocas, del instrumental, de la esterilización, ¿sí? Ahora vean, entienden que algo así tan sencillo
No fue tan sencillo de lograr y tiene un pasado muy, muy interesante, ¿no? Bueno, entonces gracias a todos estos personajes de los que hemos platicado, podemos nosotros gozar hoy en día de quirófanos modernos, de instrumental moderno, de tecnología que nos apoya en esta cirugía científica, ¿verdad? Vean también, por ejemplo, el Da Vinci, ¿sí? Este es la cirugía robótica que se está haciendo hoy en día con apoyo de este robot Da Vinci, en donde el cirujano está aquí en la unidad de mando, está activando obviamente los controles y tiene aquí la pantalla que está viendo lo que está operando, ¿no? Y él manipula los brazos robóticos a través de estos controles. Y aquí hay una enfermera quirúrgica que está asistiendo al robot, ¿sí? Y el cirujano está haciendo el trabajo manual desde esta unidad de control. Bueno, entonces, la aparición de tecnologías cada vez más sofisticadas va a tener una repercusión enorme en la práctica quirúrgica. Esto es un hecho, los instrumentos nuevos y perfeccionados conllevan mejores resultados quirúrgicos. Los progresos en el instrumental y de las técnicas quirúrgicas siempre van de la mano. Conforme progresa un instrumental o una tecnología, progresa la técnica quirúrgica y progresa en beneficio del paciente, tiene mejor pronóstico. Y eso es lo que se ha visto en el transcurso de la historia. Vean esta imagen. Dice Raúl que el humano llega a ser reemplazado. Raúl, de hecho, ahorita les voy a comentar algo precisamente sobre eso que estás diciendo y te voy a decir por qué no. Ahorita lo platicamos. Fíjense, en esta imagen, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué es esto? ¿Mm? ¿Se imaginan qué cirugía es esa? No, ni una hernia ni una colecistectomía. Fíjense, esto es un trasplante renal. Están preparando un riñón para trasplantarlo. Este es el riñón, este es el injerto que van a colocar en el paciente, este es el uréter, ¿sí? Y también están preparando arteria y venas. Y aquí está haciendo un nudo con las manos el cirujano, ¿sí? Eso es lo que quiero que ustedes aprendan a hacer, estos nudos con las manos, con las suturas, para que puedan ustedes así tener más habilidad, desarrollar su habilidad. Bueno, este riñón se coloca normalmente en la fosa ilíaca y se anastomosa, se unen la arteria y vena renal a los vasos ilíacos para que pueda tener su perfusión y su drenaje venoso este riñón y puede empezar a filtrar, ¿verdad? Esa sangre, la transforma en orina y la orina va a salir por el uréter y este uréter se va a insertar o se va a anastomosar en la vejiga del paciente que está recibiendo el riñón y así puede empezar otra vez a orinar. ¿Sí? Como ven. Bueno, entonces, eso es importante porque antes solamente se pensaba en extirpar, en resecar o en reparar los órganos que estuvieran dañados, pero a partir del siglo XX se vuelve realidad la posibilidad de trasplantes. Ya había antecedentes, la cirugía de trasplante tiene sus antecedentes en donde se habían intentado hacer algunos trasplantes de órganos, incluso de piel, de tejidos, pero había muchos fracasos porque no se conocía todo lo de la inmunología, lo de histología, el complejo mayor de histocompatibilidad, los antígenos, las proteínas de superficie, y ya se empieza a desarrollar ese conocimiento y uno de los primeros trasplantes que se tiene documentados que logran tener éxito es en gemelos homocigotos, porque obviamente son compatibles, ¿verdad? Entonces de ahí también surgen las teorías de compatibilidad y todo eso progresa a lo que hoy en día tenemos como protocolos para trasplante, en donde el paciente tiene que ser estudiado, el donador tiene que ser estudiado, en donde se tiene que dar una terapia de inmunosupresión para el receptor, en donde se tiene que hacer una limpieza de esta pieza, una preparación del órgano que se va a trasplantar. O sea, todo eso ha llevado a que se desarrollen estas áreas de la cirugía. Fíjense qué interesante, ¿no? También, por ejemplo, se ha logrado hacer trasplantes de intestino, se ha logrado hacer trasplantes de hígado, de corazón, de pulmón, de córneas, muchos órganos, ¿sí? Y seguramente seguirá avanzando esa parte, todavía está en progreso, estamos en el apogeo del crecimiento de la cirugía. Y vean, por ejemplo, aquí están haciendo una unión de un intestino que te resecan un segmento de intestino y luego lo anastomosan.
Sí, con cierto éxito, Emiliano, con cierto éxito, ahí, híjole, habría que ver a largo plazo qué tanto ha funcionado, ¿no? Pero sí, probablemente más adelante logre tener más éxito ese tipo de cirugías. Bueno, entonces decía, miren, aquí están haciendo la unión de un intestino y lo que yo les platicaba, la fragmentación de la cirugía en diferentes especialidades o subespecialidades es algo que empezó a hacer William Halsted, ¿verdad? Que empezó a separar las especialidades y las subespecialidades, y eso dio oportunidad a los médicos del futuro, a los que vienen obviamente saliendo, a los que van formándose ahorita, como ustedes, a poder elegir. Si no les gusta, por ejemplo, la proctología, que dicen, no, eso es muy sucio, no me gusta eso. Bueno, te puedes dedicar a la cirugía plástica o reconstructiva, te puedes dedicar a la urología, te puedes dedicar a la cardiotórax, te puedes dedicar a ginecología, otorrino, lo que tú quieras, ¿no? Y fíjense, una parte muy noble de la cirugía es precisamente esto en los niños, ¿no? En los bebitos que nacen con malformaciones como labio paladar hendido, en donde históricamente eran rechazados por sus madres o por los padres y los abandonaban, los tiraban, y los bebitos pues, no tenían oportunidad de sobrevivir, ¿verdad? Y ahora, con la cirugía reconstructiva, se logra reparar, se logra otra vez tener un paladar completo, separar la cavidad nasal de la cavidad oral, que el bebito pueda alimentarse, que pueda tener una mejor calidad de vida y una expectativa de vida mucho más larga. Eso doctores, es algo, una satisfacción que muy pocas áreas de la medicina ofrecen, y en este caso el área quirúrgica, el área reconstructiva, pues imagínense, o sea, es algo muy, muy satisfactorio en ese aspecto, ¿no? Bueno, pero también conlleva una responsabilidad muy, muy grande, doctores, muy grande. Todos los que se quieran dedicar a la cirugía tienen que saber que somos lo mejor o lo peor de la medicina. Puedes, aquí, como dice en la película de Batman, ¿no? Puedes ser el héroe o puedes convertirte en el villano. ¿Por qué? Porque existe una expectativa muy grande sobre nosotros, existe una presión muy grande en lo que se espera de las intervenciones quirúrgicas, ¿verdad? Porque además no son baratas, porque además el, el paciente, ¿qué se canceló, perdón? Manuel, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan o no? Sí, ok. Les decía entonces que eh, podemos simbolizar lo mejor o lo peor, pero existe una expectativa, una presión muy grande sobre los cirujanos. Aquí yo les pregunto, si alguna cirugía sale mal, ¿ustedes a quién creen que van a demandar? ¿Al ayudante? ¿A la enfermera instrumentista? Al cirujano, ¿verdad? Porque es el que ha estado viendo al paciente desde la consulta, es el que le explica, es el que programa la cirugía, es la persona en la que el paciente deposita su confianza y genera las expectativas de éxito de su cirugía, ¿sí? Y se valora todo eso, se valora la precisión y la efectividad de la cirugía. Y puedes ver el efecto al otro día, ¿no? O sea, por ejemplo, un niño que llega con apendicitis, que la mamá lo lleva porque está muy mal y trae mucha fiebre y está muriéndose el niño, lo operas de urgencia y al otro día el niño está como si nada, ¿no? Dice, magia, ya está bien, ya se quiere ir a su casa, ya está comiendo, ya quiere jugar, ya quiere brincar. Entonces, juegas el papel del héroe para el paciente y para los, ¿verdad? Exacto, también existen esas circunstancias, Alejandro, y ese es el otro ejemplo que les voy a poner. Imagínense que llega un paciente para una cirugía de vesícula, ¿verdad? Un paciente mayor tal vez que llega a una cirugía programada y de repente durante la cirugía o en el posoperatorio hace un evento vascular cerebral, un derrame cerebral y queda obviamente con secuelas permanentes, ¿sí? ¿Y qué es lo primero que piensa la gente? Es que lo operaron mal, es que por culpa de la cirugía, por culpa del cirujano, ¿verdad? Entonces, esas circunstancias son las que nos vuelven a nosotros los médicos del área quirúrgica, nos exponen mucho más a las demandas, nos exponen mucho más
a las quejas o a las situaciones médico-legales. Y eso lo tienen que tener muy presente todos los que quieran estudiar algo quirúrgico, doctores, ¿sí? Se van a exponer, ¿sí? Pero eso es algo que existe desde la época babilónica. ¿Se acuerdan que les cortaban las manos a los médicos? Bueno, ahora son demandas, ¿verdad? Pero sigues estando expuesto a estos riesgos, ¿sí? Y obviamente la cirugía no es nada barata, ¿no? No es lo mismo que te atiendas una gripa con tu médico general, con tu médico familiar, que a lo mejor te va a recetar unos medicamentos que te cuesten algunos cientos de pesos, a que te vayas a operar, no sé, del cráneo, de la columna, te vayas a gastar 300, 500 mil pesos, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, eso también genera expectativas muy altas con el resultado de las cirugías. Y esto ya se los había platicado, la curiosidad, ¿sí? Casi insaciable en cuanto a los aspectos de poder cortar con permiso la carne de otro ser humano para poder ayudarle a recuperar su salud. Eso es un morbo, un parte del misticismo que yo les platicaba que siempre va a estar acompañando la cirugía. Entonces, aguas también, no es para espantarlo ni nada, pero los que estamos en el área quirúrgica tendremos que lidiar con estos aspectos legales en algún momento de nuestras carreras, te los digo por experiencia. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué viene en el futuro para la cirugía? ¿Ustedes creen que Galeno, que Hipócrates, que John Hunter o el mismo Joseph Lister, es más, hasta William Halsted llegó a pensar o llegaron a visualizar que tendríamos cirugía endoscópica, cirugías de mínima invasión, cirugía laparoscópica, cirugía robótica en nuestros días? Tal vez no, ¿verdad? Seguramente no lo pensaron. Entonces, eso también implica, por ejemplo, que nosotros en un futuro a lo mejor estemos pensando en una cirugía, pues a lo mejor que ahorita no alcanzamos a vislumbrar, ¿no? Que no alcanzamos a visualizar. Una cirugía muy futurista, tal vez. Bueno, entonces, es indudable que van a seguir produciéndose avances en la ciencia. La historia de la cirugía que ustedes ya vieron, que ya conocen ahora, nos demuestra que siempre hay nuevos progresos, hay que esperar nuevos avances, nuevos progresos, y eso incluye el aspecto tecnológico. Se van a disponer de técnicas quirúrgicas más sofisticadas con mejores resultados para nuestros pacientes. Esa es la idea, que esto siga avanzando hacia esa dirección, ¿sí? Miren otra imagen del Da Vinci, cómo está el médico aquí en el comando de operación del Da Vinci, está viendo la cirugía que se está proyectando en las pantallas, ¿se lo vieron? Y con las manos y con las piernas está accionando tanto los brazos robóticos como con los pedales acciona el corte, la cauterización, ¿sí? Todo eso se maneja desde ahí. Entonces uno podrá decir, esto es lo que me preguntabas hace rato, mi estimado, ¿el cirujano o los médicos van a ser sustituidos por máquinas? No, la automatización, incluso la robotización de las manos del cirujano para determinadas intervenciones se va a dar, pero incluso así, las ciencias quirúrgicas van a conservar siempre sus raíces históricas de ser un arte y un oficio fundamentalmente manual. Vean, el cirujano sigue utilizando sus manos, sigue utilizando su conocimiento, su mente y su habilidad para operar. Lo que cambia es la tecnología, lo que cambia es el instrumental. ¿Se dan cuenta? Pero siempre va a depender de un conocimiento. Y para que un robot funcione, se va a requerir de una mente y una habilidad humana. ¿Sí contesta tu pregunta eso, mi estimado? ¿Por qué la cirugía siempre será un oficio manual? Muy bien, eso te motives. Y eso me lleva a la siguiente diapositiva. Que las generaciones futuras, como ustedes, y aquí es donde yo pongo mi granito de arena, que los motive a ser cirujanos o a hacer algo quirúrgico, ¿sí? Esa es mi obligación como cirujano con ustedes. Que se nos considere un arte y una ciencia científica como tal, pues obviamente que seamos médicos científicos, que seamos cirujanos científicos, ¿sí? Y que volteen ustedes hacia atrás y que ahora que ya conocen la historia de la cirugía, sepan que esta ciencia tiene un pasado glorioso, ¿sí?
que corre el peligro de caer en el olvido, pero más que el peligro de caer en el olvido, obviamente yo sé que ustedes, o esta generación que yo estoy teniendo con ustedes y sus compañeros, sé que va a ser difícil que olviden lo que ya platicamos en estas clases. Les va a gustar, ¿sí? Yo sé que les motiva a ir a leer parte de la historia y a generar a lo mejor ustedes un avance en el futuro y que no cometan los mismos errores que se han cometido históricamente, ¿sí? Que se den cuenta de lo que se hizo mal para que no lo repitan y que pertenezcan orgullosamente al gremio médico y aquellos que así lo decidan al gremio quirúrgico, ¿vale? Entonces, después de todas estas clases, doctores, después de todo lo que hemos platicado, ¿cómo pueden definir cirugía? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo defines ahora la cirugía? Ya que tienes todo este conocimiento y toda la historia, todos los antecedentes, ahora, ¿qué es para ti la cirugía? ¿Quién me dice? Alguien que participe. Échale, mi Fer. Yo creo que es un arte en la cual necesitas conocimiento, de muchas áreas, en la cual, no solamente ha implicado, como antes, el querer experimentar, sino que va a experimentar como tal toda el área médica implicada desde tus conocimientos básicos de anatomía para saber qué hacer, qué no hacer, el correcto organismo, sí, el correcto funcionamiento del organismo como lo patológico para saber qué hacer y qué no. Porque ahorita comentó algo muy importante y algo que yo, de hecho, fue lo que comenté en un trabajo de inglés. Yo dije, o sea, jamás, de los jamases se va a tener que disponer plenamente de una máquina, siempre va a tener que estar el médico, porque sí, la máquina quizás sepa la anatomía normal, pero por ejemplo, hablando en un futuro de que no nos encontremos en algo normal, sino en algo anormal, ahí sí vas a tener que pensar, vas a tener que ver, y en cada momento de la cirugía se te van a presentar complicaciones. Entonces yo defino cirugía como una ciencia y un arte que tiene que tener amplio conocimiento y amplia aplicación médica y a estar abierto a lo que se venga. Yo creo que sería lo Muy ideal para bien. mí. Muy bien, Fernando, completamente de acuerdo contigo. Eh, Dicen también sus compañeros, sí, es arte mediante el corte, manipulación del cuerpo, conocimiento de anatomía, fisiología. Sí, también completamente de acuerdo. Eh, ya se los había comentado en las clases anteriores, el cirujano tiene que ser un anatomista por excelencia, ¿no? Y ya lo vieron ustedes con Andrés Besalio, el anatomista por excelencia, ¿verdad? Tiene que conocer toda la anatomía humana y como bien decías, si conoces bien la anatomía normal o entre los rangos normales, por así decirlo, porque siempre hay variantes, tienes que saber identificar lo que está mal, lo que está normal, un órgano que se ve enfermo, ¿verdad? Tienes que ver cuáles son las relaciones entre esa enfermedad y las alteraciones fisiológicas. Entonces también tienes que ser un fisiólogo por excelencia. Se conjuntan los conocimientos en esta área y además lo tienes que saber llevar a la práctica, lo tienes que saber llevar a la habilidad manual, porque acuérdense que la cirugía es un arte manual. Entonces, podemos definir la cirugía como el arte, el oficio, la ciencia médica de trabajar y curar con nuestras propias manos. ¿Sí? Eso es la cirugía, doctores. De eso se trata todo esto. Y para concluir el tema, les voy a poner aquí esta tabla de cirujanos que han ganado el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Y si se dan cuenta, el primero que aparece es Theodor Kocher. Ya les platiqué un poquito de este personaje, ¿verdad? Que era un cirujano que se imponía mucho. Y fíjense, él le dan el Premio Nobel por sus investigaciones en la fisiología tiroidea. Él estaba en una zona, trabajaba en una zona en donde en Suiza había, este, ojalá, él trabaja en una zona en donde había mucho bocio, ¿sí? Y se debía precisamente a la falta del aporte de yodo en la dieta de esos pacientes. Pero eso no lo sabían en ese entonces, no se conocía. Ellos veían el tumor en la tiroides y Kocher desarrolla una técnica quirúrgica para quitar la tiroides, las tiroidectomías. Pero después de que los opera se da cuenta que estos pacientes
sufren alteraciones metabólicas, empiezan a subir de peso, quedan hipotiroideos, lo que hoy conocemos como hipotiroidismo, ¿verdad? Empiezan a subir de peso, tienen intolerancia al frío, al calor, tienen problemas también de metabolismo del calcio, empiezan a tener alteraciones neuromusculares, empiezan a sufrir osteoporosis. Entonces, de hecho, en uno de los documentos que él tiene, él describe que ya no va a hacer esa cirugía porque le provoca daño a los pacientes. Pero después empieza a hacer hemitiroidectomías, nada más les quita la mitad. Entonces, vean, empieza a innovar y él describe la relación que tiene la tiroides con todas estas alteraciones que ya comentamos. Y más adelante, estas investigaciones, estos fundamentos que él deja, los retoman unos endocrinólogos y fisiólogos más adelante y describen las hormonas tiroideas, describen la paratormona, describen las células folliculares, parafoliculares, describen las paratiroides y se complementa toda la patología tiroidea. Y le reconocen a Theodor Kocher y le dan el premio Nobel. ¿Sí? Vean, o sea, un cirujano que abre la puerta del conocimiento para otras especialidades. Fíjense cómo se dan las cosas en la historia. Así suele pasar. Y bueno, vean la lista. Tenemos cirujanos de Suecia, de Francia, de Austria, de Suiza, de Alemania, de Estados Unidos. Lamentablemente no hay ningún mexicano, ningún latinoamericano todavía. Pero espero, como dices, Emiliano, algún día poder, a lo mejor en vida, ver el nombre de alguno de nuestros colegas. ¿Sí? No, fíjense que mujeres, eso qué bueno que lo tocas, fíjate, Jocelyn, porque antes era muy restringido, porque ya se los comenté también, históricamente se restringía mucho la entrada a especialidades quirúrgicas para mujeres, ¿sí? Y a mí en lo personal me da mucho gusto, por ejemplo, ahorita tener a una de nuestros residentes ahí en el hospital, que es una mujer, o sea, es una mujer y son 4 varones, ¿sí? Y sinceramente, la que yo veo que va a liderar esa generación, ese equipo, va a ser ella, ¿sí? Y ya se lo digo, siempre se lo digo, tú vas a ser la matriarca de tu generación, vas a ser la matriarca de tu generación. No, ¿cómo que doctor? Le digo, sí, de eso me voy a encargar, pero tú vas a ser la matriarca cuando seas R4. Entonces, a mí me gusta y me gustaría ver a muchos de ustedes en academias quirúrgicas. ¿Quién es el Nobel de Medicina y Fisiología, mi estimado Alex? Tienes razón. No en el área quirúrgica. ¿Por qué le dieron el Nobel? A ver, platícame. ¿Alguien sabe? Está escribiendo, creo que está escribiendo. Ahora vamos a... Dice, descubrimiento de las hormonas hipotalámicas. A ver, no sé, pero también estoy haciendo yo mi tarea aquí de investigar. Endocrinólogo, efectivamente es un endocrinólogo. No me especifica por qué, fíjense. Sí, en neuroendocrinología, tienes razón. Sí, así es. Neuroendocrinología en México. Lo que no encuentro es exactamente... Bueno, lo voy a leer para checar bien exactamente de qué tipo de hormona fue. Pero sí, qué bueno que tenemos ahí un nombre, ¿verdad? De endocrinología. Sí, fue por endocrinología. Bueno, doctores, pues espero entonces que les haya... voy a dejar de compartir. Espero que les haya gustado el tema de la historia de la cirugía, que ya vimos también parte de temas que vienen adelante,
la historia de la asepsia y antisepsia, vimos también parte de la historia de la anestesia. Y bueno, vean que son temas muy interesantes, ¿no? Es muchísima información, ustedes ya pudieron verlo, pero bueno, esperaba que fuera un poquito más ameno esta plática que hemos tenido estas 2 semanas. Ya terminamos el tema. Sí, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y toda la información que hay todavía ahí. Pero bueno, si no, no acabaríamos, nos llevaríamos todo en estudiar toda la historia. Bueno, tenemos clase el día miércoles, que viene, ¿verdad? De 7 a 9 también. Entonces, vamos a empezar el próximo miércoles con asepsia y antisepsia. Les voy a dar yo una introducción. Y es correcto, Ana, ya les toca exponer al primer equipo con conceptos básicos de la asepsia y la antisepsia. ¿Sale? Para que se vengan listos, se vengan preparados y probablemente vamos a tratar de irnos más rápido. ¿Sí? Bueno, doctores, pues muchas gracias a todos por haber estado hoy aquí en la clase. Nos vemos el miércoles. Que tengan fin de semana. Bye.